Y el día de hoy hemos titulado o he titulado La nueva vida en Cristo Jesús. La nueva vida en Cristo Jesús. ¿Por qué quiero hablar de eso cuando acabamos de hablar de Génesis capítulo 1, 2 y 3? Porque quiero que entienda, ya vimos cómo Dios creó los cielos de la nada, es Dios el creador. Vimos también cómo descansó al séptimo día. Vimos cómo creó al hombre, a Adán y a Eva, los creó de acuerdo a su imagen y semejanza. Pero también vimos en el capítulo 3 de Génesis la caída del hombre y cómo el hombre entonces es expulsado del jardín del Edén. Y Dios pone Dios a un angelito, un par de angelitos con unas espadas que dice que algo daba vueltas en las espadas. ¿Para qué? Para custodiar el jardín del Edén. El hombre y la mujer ya no podían regresar ahí. El hombre y la mujer, tal como Dios les dijo, que el día que comieran de ese fruto iban a perecer, iban a morir. Los hombres entonces nacemos de Adán y Eva en una decadencia espiritual. Nacemos muertos espiritualmente. Pareciera como que fuéramos carnita andando, pero espiritualmente estamos muertos. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Y por eso quiero que veamos ese contraste ahora de Génesis 3 a el libro de Efesios, el capítulo 2 en especial. Vamos a estar estudiando entonces lo que es la nueva vida en Cristo Jesús. Después vamos a regresar a ver un poco más y a examinar los diferentes pactos que Dios hizo con el hombre. Pero mientras tanto veamos Efesios capítulo 2, versículos 1 al 10. Y esto nos dice lo siguiente. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Recuerde, Adán fue el representante nuestro. Y al él pecar, murió espiritualmente. Por lo tanto, los hijos que tuvo con Eva, todos nacemos muertos espiritualmente. Por eso dice, ustedes estaban muertos. ¿A causa de qué? De su desobediencia y sus muchos pecados. Porque entendamos de que no solamente es la desobediencia de Adán y Eva que nos alcanza también a nosotros, sino que también nosotros fuimos acumulando, ¿cierto o no? Nuestros propios pecados y nuestras propias desobediencias. El versículo 2 nos dice, vivían en pecado, igual que el resto de la gente. Miren qué interesante, cómo vivíamos todos y cada uno de nosotros en pecado, igual que el resto de la gente. O sea que somos ¿qué? Somos todos iguales. A veces se nos olvida, ¿verdad? Ahora porque estamos en Cristo Jesús y creemos que nunca hemos pecado. No, éramos pecadores. Y de hecho todavía seguimos errando al blanco. Dice entonces, vivían en pecado igual que el resto de la gente. ¿Cómo vivíamos y cómo vive mucha gente el día de hoy? Dice, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Esto no es un trago fácil de digerir, de tragar. El entender que si yo rechazo, si yo me niego a obedecer a Dios, sigo en mi pecado. Y no solamente eso, sino que sigo ¿qué? Obedeciendo al diablo. Esto es duro, ¿sí o no? Sí. Porque no queremos admitir nosotros, pero esa es la realidad. Esa es la realidad. Toda persona que no admita, que no acepte la voluntad de Dios en su vida, le está sirviendo al diablo. Está siendo obediente al diablo, a Satanás. Versículo 3. Todos, vaya viendo, todos vivíamos ¿qué? Todos vivíamos así en el pasado. O sea que todos le servimos a Satanás. Algunos ya no más,
pero sí lo hicimos en un pasado. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Se da cuenta? Éramos, en otras palabras, esclavos del pecado. ¿Siguiendo qué? Siguiendo los deseos de nuestras pasiones. ¿Qué nos dicen el día de hoy? Es viernes y el cuerpo lo sabe. Esas pasiones, esos deseos lo saben. Deseos y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Dice, por nuestra propia naturaleza, quiero que lo entienda, por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Dios estaba enojado con nosotros. Todo ser humano. De hecho, dice la Escritura en otro lugar que Dios está enojado con el pecador todos los días. Versículo 4. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto, gloria a Dios por ello. Porque leímos en Génesis y de Génesis 3, donde la caída del hombre, y de ahí para allá, yo no sé de dónde sacamos la idea que nosotros andamos buscando a Dios. No, es al revés. Es Dios quien nos anda buscando a nosotros. Así como cuando bajó, ¿se acuerdan? En el jardín del Edén lo leímos. Y bajó ¿para qué? Para platicar con Adán. Eso lo hacía Dios. Él tenía una relación íntima con Adán y con Eva. Fueron ellos los que se escondieron. Pero fue Él quien ¿qué? Anda en busca. Y todavía Dios sigue en busca de los seres humanos. Dice entonces el versículo 5. Que a pesar de que estábamos muertos, una vez más, a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, ¿qué hizo el Señor? Nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. ¡Qué excelente! Mire, a veces no podemos entender porque nosotros somos finitos. Tenemos una mente limitada. Porque ¿cómo puede ser esto de que Dios nos dio, dice... Nos dio vida, ¿cuándo? Cuando levantó a Cristo de los muertos. Al resucitar Cristo, también está accesible la vida eterna en Cristo Jesús. Pero para esto voy a tratar de, no lo puedo hacer hoy en todo un día, todo solo en un día, pero lo vamos a seguir viendo. ¿Cómo es esta cuestión? ¿Cómo es que nosotros, estando muertos, podemos entonces ahora escoger a Dios? Es imposible. Y se lo voy a mostrar bien rapidito. ¿Alguna vez usted ha tenido a una persona, amigo, conocido, que necesitó finanzas y vino y le hizo un préstamo a usted? O sea, le pidió prestado a usted. Y no importa la cantidad, pero usted con todo el amor del mundo y con todas sus capacidades le prestó ese dinero a esta persona. Pero la persona no pagó y falleció. Y ahora lo invitan a usted a que vaya al funeral. ¿Cuántos de ustedes se atreverían a llegar a la cajita, al féretro y decir: levántate, sinvergüenza, que me debes? ¿Verdad que es absurdo? Primero, es irrespetuoso. Segundo, es absurdo. ¿Por qué? Pues está muerto. Él no puede hacer absolutamente nada. Bueno, espiritualmente es absurdo, que ya nos dijo repetidamente que estábamos, ¿qué? Muertos. ¿Cómo un muerto anda buscando a alguien más? No se puede, es imposible. Entonces no somos nosotros los que buscamos a Dios, en realidad es Dios quien nos anda buscando a nosotros. Nos dio vida con Cristo cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. ¿Escuchó? Es solo por la gracia de Dios. ¿Qué es gracia? Gracia es un don inmerecido. Es algo que usted y yo no merecemos. ¿Qué es lo que merecíamos?
Que nos sacaran del jardín del Edén igual que Adán. Merecíamos ¿qué? La muerte. Romanos nos dice que la paga del pecado es muerte. Que por cuanto todos pecamos, dice, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero acá, en el Nuevo Testamento, en este precioso libro de Efesios, vemos lo que Dios hace por nosotros. Así que cuando alguien le diga a usted, o escuche usted por ahí de repente, acércate a Dios, es imposible. Si una persona está muerta, ¿cómo se va a acercar a Dios? No puede. Necesitamos de la gracia y la misericordia de Dios. Necesitamos que Dios haga algo en nosotros. Versículo 6. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en lugares celestiales. Porque estamos, ¿qué? Unidos a Cristo Jesús. Bueno, ¿cómo puede ser esto que nos levantó de los muertos? Si yo todavía no me he muerto. Pero estaba muerto espiritualmente. ¿Escuchó? Dice, junto con Cristo y nos sentó en los lugares celestiales. Esto me habla, escuche bien lo que le voy a decir. Esto me habla de la garantía de nuestra salvación. Porque si es Dios quien nos da la salvación, ¿quién me la puede quitar? Nadie. Nadie. Él me la dio de su propia voluntad, de su propia gracia, de su propia misericordia. Por eso nos sienta en los lugares celestiales, porque estamos, ¿qué? Porque estamos unidos a Cristo Jesús. Me encanta. Versículo 7. De modo que en los tiempos futuros, Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros que estamos unidos a Cristo Jesús. De nuevo, debemos estar unidos a Cristo Jesús. Tenemos que permanecer nosotros conectados con Cristo Jesús. No hay tal cosa como la serie esa del llanero solitario. No existen cristianos solitarios. Tenemos que estar unidos nosotros a Él. Debemos permanecer unidos a Cristo Jesús. Eso nos habla de nuevo. Dios es el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Desde el principio en el jardín del Edén, Dios deseaba tener esa comunión personal con el hombre, y Dios sigue queriendo tener también esa relación personal con cada uno de nosotros. Ahora, la diferencia es que el Señor bajaba al jardín del Edén a platicar con el hombre y con la mujer. Pero ahora, ¿cómo lo hace? Lo hace a través de su palabra. Al leer nosotros la palabra de Dios, estamos entablando esa conversación con Dios. Porque Él nos habla a través de su palabra y nosotros le hablamos a Él a través de la oración. La misma relación. Versículo 8 nos dice, Dios lo salvó, ¿por qué? Por su gracia. O sea, no es que nosotros hayamos buscado a Dios, no es que nosotros merezcamos salvación, no es que nosotros podamos ganarnos la salvación. Dice, Dios lo salvó por su gracia. ¿Cuándo? Cuando creyeron. Entonces, a ver, hermano, sí, nosotros podemos creer en Él. ¿Puede creer un muerto para devolverle el dinero que le pidió prestado? No, es imposible. Dios lo salvó por su gracia cuando creyeron. Y aquí nos va a aclarar. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. No tenemos ningún mérito. No podemos decir, pero yo busqué a Dios. No, mentira, Dios se andaba buscando a ti. No, pero yo creí. Ya vamos a ver cómo está la cuestión esta de creer en Dios. Dice, ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. ¿Qué es la salvación? Es un regalo de Dios. Cuando usted le hace un regalo o cuando usted hace un regalo a alguien, ¿lo hace porque la persona se lo merece o lo hace porque usted desea darle ese regalo?
Lo hace porque usted desea dárselo. No tiene nada de mérito, aquel se lo ganó, no se lo ganó. Versículo 9 nos explica mejor. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Alguna vez su abuelita le dijo, o alguien le dijo, pórtate bien, si no Dios te va a castigar. Dios no está en la tarea de andar castigando. Ya basta con el castigo que nosotros mismos nos impusimos al que, al no querer desear esa comunión con Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. O aquellos que dicen, bueno, sí es cierto, todos hacemos cosas buenas y hacemos cosas malas. Pero al morir, yo creo que Dios va a pesar en una balanza cuántas cosas buenas hice y cuántas cosas malas hice. Y esperemos, dicen algunos, que hayamos hecho más cosas buenas que malas. Tengo malas noticias para ti. La Biblia dice que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Así que ya estamos descalificados. ¡Qué tremendo! La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede, ¿qué? Puede jactarse de ser salvo. No. Nadie, ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Versículo 10 nos habla. Dice, pues somos la obra maestra de Dios. ¿Escuchó eso? Somos la obra maestra de Dios. Él nos creó. ¿Cómo? De nuevo. Porque se acuerda, fuimos creados de acuerdo a su imagen y semejanza, pero perdimos esa imagen y semejanza de Dios por nuestra rebelión. Por eso Él tiene que hacer lo que de nuevo. Algo nuevo. Nosotros tal vez podríamos decir, ¿verdad? Oh, bueno, el carro se me despintó todo y lo volví a pintar y es un carro nuevo. No, es un carro pintado. No es nuevo. Nuevo sería otro carro, pero no este. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Algo nuevo. Dios nos creó de nuevo. ¿En quién? En Cristo Jesús. A fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. En otras palabras, el creyente, el cristiano, la persona que ha nacido de nuevo, no hace obras buenas para ganarse la salvación, sino que porque es salvo, ahora él puede hacer buenas obras. ¡Wow! Excelentísimo. Sigamos porque tenemos que recorrer aquí. Veamos la unidad y la paz por medio de Cristo. Acabamos de cantar acerca de la paz que Dios nos da, ¿verdad? Mire, escuche esto. Solo la obtenemos a través de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 2, del 11 al 18, nos dice lo siguiente. No olviden que ustedes, los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Todos y cada uno de nosotros aquí presentes. ¿O habrá algún judío aquí entre nosotros? No hay. Entonces nosotros somos los gentiles. Bueno, ¿qué es lo que quiere Pablo? Que no olvidemos. No olviden que ustedes los gentiles antes estaban, ¿qué? Excluidos. Recuerdo a una hermanita que ya partió con el Señor, decía, éramos ni fu ni fa. Estamos, ¿qué? Excluidos. Éramos llamados, ¿qué? No suena bien eso, ¿verdad? Éramos llamados paganos incircuncisos. Wow. ¿Por quiénes? Por los judíos. ¿Por qué los judíos se atrevían a llamarnos a nosotros así paganos y incircuncisos? ¿Sabe por qué? Porque Dios, al pueblo que Él escogió, que Él eligió, fue el pueblo de Israel. Entonces los judíos son mejores que nosotros, son los ciudadanos de primera clase. No se equivoque. El Señor escogió, quiero que lo entienda, el Señor escogió al pueblo judío con un solo propósito. ¿Cuál era el propósito? De manifestarse Él a ellos para que ellos ahora entonces
nos presentaran al Señor a nosotros los gentiles. Pero ellos se orgullecieron tanto que terminaron rechazando al Señor. ¡Qué tremendo! Dice, quienes estaban orgullosos, para que no diga que yo me estoy inventando las cosas. Quienes estaban orgullosos, ¿quiénes estaban orgullosos? Los judíos, de la circuncisión, que para ellos era la marca de que ellos pertenecían al pueblo de Dios. Aun cuando esa práctica, ¿qué dice? Solo afectaba su cuerpo, no su corazón. O sea, eso de la circuncisión solo afectaba el cuerpo, pero no el corazón. Por eso cuando Jesús viene a redimirnos, ¿quiénes son los que más se ofenden? Los fariseos, los religiosos. ¿Por qué? Porque ellos están metidos en su burbuja de ¿qué? Religiosidad. Ellos creen que porque ellos son judíos, ellos son parte del pueblo de Dios. Y recuerdan aquella ocasión donde el Señor les dice, ustedes la voluntad de su padre quieren hacer. Y se ofendieron. ¿Por qué se ofendieron? Porque dijeron, a Abraham tenemos como padre. Y les dijo el Señor, no, si Abraham fuera su padre, me escucharan a mí, me obedecieran a mí. Pero ustedes quieren hacer la voluntad del padre, de su padre. Les dice, ¿quién? El diablo. Wow. Wow. Acabo de leer en Esdras. ¿Sabe cómo le llama el Señor al pueblo judío? Porque de tanto que peca y peca y peca y peca, y Dios los perdona, y entonces ya empiezan a arreglar las cosas con Dios, pero después terminan también haciendo lo malo y aborreciendo las cosas buenas y apartándose de Dios. Me llamó mucho la atención. Les dice vacas gordas. Dios a su pueblo. Ustedes son como vacas gordas. ¿Y por qué me llamó la atención? Por la sencilla razón. Nosotros venimos a este país buscando una mejor vida. ¿Sí o no? Porque aquí podíamos obtener ese sueño americano. Porque aquí era donde había, si usted me lo permite, entre comillas, donde fluía la leche y la miel. Pero ¿qué sucede? Una vez venimos acá y nos llenamos de miel y la pancita la tenemos bien llenita de leche, nos olvidamos del Señor que proveyó para nosotros. Y nos volvemos, si usted me lo permite, vacas gordas. Porque solo vivimos para el placer, pero no necesariamente para Dios. Por eso esta nación está enfrentando los problemas que está enfrentando. Porque en la abundancia nos olvidamos de Dios. Dice, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo, no su corazón. Después nos enteramos en el Nuevo Testamento que el Señor, ¿qué es lo que hace? Él nos circuncida, pero no en el cuerpo, sino en el corazón. Después lo vamos a ver. Ahorita eso más quería darle un preview de lo que viene. Dice entonces, sigamos leyendo, Efesios 2, capítulo 2, versículos 12. En esos tiempos, ustedes vivían apartados de Cristo. ¿Escuchó? En esos tiempos, en el Antiguo Testamento, vivían apartados de Cristo. No se les permitía, mire qué tremendo, no se les permitía ser ciudadanos de Israel. Y no conocían las promesas del pacto. Por eso le dije que vamos a hablar de los pactos que Dios hizo con el hombre, con diferentes hombres. Y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios
y sin esperanza. ¡Wow! Vivíamos nada más como un animalito salvaje, sin Dios y sin esperanza. Porque los que tenían la esperanza era el pueblo judío, el pueblo de Israel. Versículo 13. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por este ahora? Pero ahora han sido ¿qué? Han sido unidos a Cristo Jesús. ¿Quién es el que marca la diferencia? Jesús. Ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora, me encanta, ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo Jesús. Mire, por eso gracias a Dios por la sangre derramada en la cruz del Calvario, porque es esa preciosa sangre la que nos acerca ahora a nosotros, no solamente a los judíos, sino que también ahora a nosotros los gentiles. Podemos venir a ser parte de Dios. Por eso a mí me saca de onda, créame, cuando de repente la gente piensa de que los únicos preferidos, los únicos elegidos son el pueblo judío, porque no entienden que para el Señor un judío no es aquel que nació en Israel o solamente de padres judíos. Un verdadero judío es todo aquel que ha sido circuncidado en su corazón, no en su carne. Pero sigamos, porque vamos a hablar más de eso. Versículo 14. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. ¡Qué excelente! Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Mire, especialmente, ¿verdad? El día de hoy hablamos mucho de la paz, y que queremos paz, y vamos a ver tratados de paz, y la única paz, o la paz verdadera, nos la da nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo es que nos da paz el Señor? Cuando nacemos de nuevo. ¿Qué tipo de paz es la que nos da el Señor? Bueno, para comenzar, ya no vivimos sin Dios y sin esperanza. Porque ahora al unirnos en Cristo, hay paz en nuestro corazón. Ya no tengo yo que andar haciendo un montón de cosas, ¿verdad? Caminar de rodillas desde aquí de Pandel hasta el Valle de San Fernando. No. No hay obra que yo pueda hacer para ganarme la salvación. Dice, por medio de su cuerpo en la cruz, vamos a entenderlo mejor. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y gentiles. ¿Quién los unió? Dios. Unió a judíos y gentiles en un solo pueblo. Me encanta. Porque ¿sabe qué? Nosotros nos dividimos. ¿Escuchó lo que dije? Nosotros, el hombre, es el que divide al hombre. Esta es la frontera mexicana. Esta es la frontera estadounidense. Dios dice, no, yo no puse fronteras, ustedes las pusieron. Póngase a pensar un ratito. Por medio de su cuerpo en la cruz, derribó el muro de hostilidad. Había un muro de hostilidad y todavía para el que no cree en el Señor todavía sigue levantando ese muro de hostilidad. ¿Sí o no? Tenemos pleitos con todo el mundo. Yo aquí, en este país, me vine a dar cuenta de esa enemistad que hay entre mexicanos y salvadoreños. Porque ¿sabe qué? En mi país no existe tal cosa. Allá tenemos muchos mexicanos viviendo allá con nosotros. México tiene muchos salvadoreños también viviendo en México. Pero es aquí. Pero es porque no conocemos al Señor. Porque no nos damos cuenta de que para Dios no existen nacionalidades. Sino lo que existe es que todos estemos bajo la sangre preciosa
de Cristo Jesús. Por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Versículo 15. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Pero ahora hay que entender de qué está hablando cuando dice que lo logró al poner fin al sistema de leyes. ¿Cuál era el sistema de leyes? Era la Torá, la ley de Dios. Pero cuando nosotros vemos la ley, vemos un montón de cosas que nos prohíben. No hagas esto, no hagas lo otro, no hagas para acá, no hagas para acá. Ese sistema al que Dios puso fin, pero no a la ley moral de Dios. ¿Cuál es la ley moral de Dios? Todos la sabemos. Los 10 mandamientos. Eso no cambia. Eso sigue vigente el día de hoy. Está fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles. Me encanta. Él hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos, ¿qué dice? Un nuevo pueblo en él. ¡Wow! ¿Ha oído usted a la gente decir, es que los judíos son el pueblo escogido? No, era el pueblo escogido. Después de que Cristo murió y derramó su sangre en la cruz del Calvario, todo aquel que está unido a Cristo, todo aquel que ha nacido de nuevo, es parte del pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios. Pero tenemos que entenderlo, tenemos que leer la palabra para darnos cuenta de todas estas cosas. Si no, nos dan dulce con el dedo. ¿Ha escuchado eso? ¿A que nos dan dulce con el dedo? Yo tengo una hermana 1 año mayor que yo. Bueno, tengo 3 hermanas, pero una que es 1 año mayor que yo. Recuerdo que esa era bandida, porque nos daban, como nos llevamos 1 año cada uno, ¿va? Ella era más astuta porque me robaba mi pacha, mi leche, mi biberón. Y donde yo empezaba a llorar, ¿sabe qué hacía? Me metía el dedo de ella ahí, mientras ella se tomaba mi leche. Ay, ay, ay. Dice, Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz. Y la hostilidad que había entre nosotros quedó ¿qué? Quedó destruida. O sea que ya no hay más judío ni gentil. ¿Es solamente qué? Cristianos. Versículo 17. Cristo les trajo la buena noticia de paz, tanto a ustedes los gentiles que estaban lejos de él, como a los judíos. ¿Qué? Que estaban cerca. ¡Qué excelente! Yo espero que usted esté entendiendo esto. Nosotros estamos alejados porque Dios había escogido a Israel. Pero lo escogió no porque fuera una chulada de país o de pueblo, de gente. Pues ya vemos cómo terminaron todos. Si no me lo cree, el Señor sacó de Egipto se dice que fueron un poquito más de 2 millones de personas de Egipto. ¿Cuántas entraron a la tierra prometida? De ese más de 2 millones de personas, únicamente 2 personas entraron. ¿Y qué pasa con los demás? ¿No que eran el pueblo de Dios? ¿No que eran el pueblo escogido? Se quedaron muertos, quedaron todos muertos en el desierto. ¿Por qué? Por desobedientes. ¡Wow! Solamente 2 personas entraron. ¿Quién sabe quiénes fueron? Caleb y Josué. ¿Por qué? ¿Sabía usted que ellos 2 fueron los únicos de los 10 espías que mandaron a vigilar, a averiguar sobre la tierra prometida? Ellos fueron los únicos 2 que le creyeron a Dios. De nuevo, ¿qué es creer? Fe. Fueron los únicos 2. De ahí todos los demás que entraron habían nacido en el desierto. Eran como, ¿cómo les llaman ahora? Ratas del desierto. Habían nacido en el desierto, literalmente. 17. Cristo les trajo la buena noticia de paz
tanto a ustedes los gentiles que estaban lejos de él, como a los judíos que estaban cerca. 18. Ahora todos, ¿escuchó eso? Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Ahora, el día de hoy, no como antes, el judío hizo su templo, pero hizo un atrio, un lugar ahí apartado para que no dijeran. Y eso era el de los gentiles. Pero ahora tenemos acceso directo al Padre. Gracias por el Espíritu Santo y gracias a Cristo, quien lo hizo por nosotros. Mire, es increíble. Pero, ¿sabe que cuántas veces a mí me pasa seguido? Lo reconozco, lo admito. A veces yo estoy viendo, no me quiero poner muy espiritual, a veces estoy viendo una película, ¿okay? O a veces estoy escuchando una predicación o leyendo la palabra y entra mi esposa al cuarto y empieza a hablarme. Y que mira, y que esto, y que mira, que lo otro, y que mira para allá, y mira. Y luego de repente, después de unos par de minutos de estar hablando, me dice, no me estás poniendo atención, yo me voy. Culpable. Pero sabe que Dios no es así con nosotros. Cuando usted abre su boca como cristiano y usted le ora al Padre, el Padre automáticamente apaga el televisor, automáticamente deja de hacer lo que está haciendo para ponerle atención 100% a lo que usted tiene que decirle. ¡Qué excelente! Pero, ¿por qué no oramos? Porque no entendemos. Mi pueblo perece por falta ¿de qué? De conocimiento. ¿Conocimiento de qué? ¿De la ciencia? No. Conocimiento de Dios. Que cuando yo abro mi boca para pedirle algo, Él me escucha. Ahora, no se confunda, ¿verdad? Con tanta confusión el día de hoy. No crea. Voy a comenzar por aquí. ¿Quiénes de ustedes, siendo padres de familia, le han dado a sus hijos todo lo que ellos les han pedido? ¿Alguna mano? No. ¿Por qué no? ¿Es un mal padre usted? No. Es que nosotros le vamos a dar o le damos a nuestros hijos lo que nosotros creemos que ¿qué? Que les va a hacer de bien. Pero él pide, ¿verdad? Un niño, ¿sí o no? Un niño, pues McDonald's los 3 veces al día. Pero, ¿usted le da McDonald's 3 veces al día? No. 2 veces a la semana? No. O tal vez. Pero Dios, yo quiero que lo entienda. Es cierto que Él pone atención cuando yo le oro, pero no me responde a todas las oraciones que yo le hago. ¿Es que Dios es malo? No. Y para que lo entienda, Dios dice, si ustedes siendo malos saben darle buenas dádivas a sus hijos. No, es que Dios sabe qué me conviene y qué no me conviene. Aunque me quede yo ahí como el Chavo del 8. No. Dios sabe. Eso no quiere decir que Dios no me escuchó. ¿Cierto o no? Por eso también, de repente, cuando vamos a un hospital, nuestro deseo es que Dios sane personas. ¿Sí o no? Pero nosotros no determinamos si va a cumplir el deseo de nuestra oración. Porque ¿quién es el que sana? ¿Yo o Dios? Es Dios.
Qué excelente, me encanta. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Ahora vamos a ver, no solamente tenemos unidad y paz por medio de Cristo Jesús, sino que ahora Dios hace de ambos pueblos un templo para el Señor. ¿Se acuerda? David le quería hacer un templo al Señor, pero Dios le dijo, no. Imagínese, póngase a pensar un ratito. Pero Señor, yo quiero hacerte un templo para que ya no andes ahí de carpa en carpa. ¿Y qué dijo Dios? No. ¿Por qué no? Porque tú has derramado demasiada sangre. Pero le dijo, pero me parece la idea. Pero no vas a ser tú, va a ser tu hijo el que me va a edificar ese templo. Ahora Dios hace de las dos, judíos y gentiles, un templo para él mismo. Efesios 2, 19 al 22. Y ya con esto terminamos. Así que ahora, ustedes, ¿quiénes? Los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros. ¿Escuchó eso? Ya no son unos desconocidos ni extranjeros. Cuando venimos a este país, ¿verdad? Éramos desconocidos. ¿Sí o no? Ni siquiera éramos extranjeros. Hasta que llegamos a agarrar la tarjetita verde. Pero tampoco todavía teníamos el máximo potencial. Porque éramos, ¿qué? Residentes permanentes. O sea, nos podemos quedar aquí si te portas bien, porque si te portas mal, vas para afuera, chiquito. quiero que vaya viendo. ¿Qué hizo Dios con Adán y Eva? Váyanse, chico, del jardín del Edén. Así que ahora, ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros. ¿Son qué dice? Son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. ¡Wow! Son miembros de la familia de Dios. ¿Pero quién lo hace? Cristo Jesús lo hace, Dios lo hace. Yo no tengo absolutamente nada que ver con todo esto. Así que no me venga a mí con el cuento de que usted escoge a Dios. No, Dios te escoge a ti. Tú no escoges nada. Tú estabas muerto. Versículo 20. Juntos, gentiles y judíos, para que entiendan, los judíos eran los israelitas. Los gentiles eran todo el resto de la humanidad. Para que no crean, nosotros los latinos somos... No. Todo aquel que no era judío era gentil. Juntos constituimos su casa. Mire qué excelente. Ahora somos la casa de Dios. Nosotros decimos, ¿verdad? Vamos a la casa del Señor. No, vamos a ir al edificio donde nos congregamos. Porque la casa somos nosotros. ¿Dónde mora el Espíritu de Dios? ¿Ahí en el templo? No, vive en nosotros. Nosotros somos el templo de Dios, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. ¿Qué quiere decir esto? Esa casa está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Los apóstoles, los que Dios escogió, los 12, ya no hay más, solo son 12. ¿Y qué? Y los profetas. ¿Y quiénes son los profetas? Los del Antiguo Testamento. Ahora, usted puede hablar alguna palabra de profecía ahora, pero eso no lo hace profeta. ¿Entendemos? Seguimos. Y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. ¿Quién es la piedra principal? Jesús. Entonces, ¿por qué ahora tanto
que decimos nosotros, el apóstol, el profeta, mi pastor. No sea idólatra. Aquí la piedra angular es Cristo Jesús. No hay otro más. Que Dios nos ha dado a nosotros diferentes tareas que hacer. Es esa parte, pero no es para que nos adoremos a nosotros mismos. Solamente a Él le damos nosotros adoración. Solamente a Cristo Jesús. Versículo 21. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Mire qué excelente. Estamos cuidadosamente unidos en Él. ¿Y vamos qué? Y vamos formando un templo. O sea que si nos podemos pensar en esta idea, esta línea de pensamiento, yo soy un ladrillo. Usted es otro ladrillo. ¿Me escuchó? Y el Espíritu Santo agarra este ladrillo y lo pone en el templo. Y agarra este otro ladrillo y lo pone en el templo. Y agarra, y así va, ¿qué? Va formando el templo, pero no es cualquier templo. ¿Es qué? Es un templo santo. Recuerde que la palabra de Dios nos dice que sin santidad nadie verá a Dios. Así que no me diga que usted es un ladrillo que está en el edificio ahí formando el templo, pero vive como le da la regalada gana. No, ese ladrillo va a ser quitado de ahí y va a poner otro. ¡Wow! Formando un templo santo para el Señor. Formando un templo santo para el Señor. Lo dejo ya para que podamos disfrutar de un cafecito con un panito, como ya acostumbramos, ¿verdad? Versículo 22. Por medio de Él. ¿Quién es Él? Jesús. Es Cristo. Por medio de Cristo, ustedes los gentiles también llegan a formar parte de esa morada. ¡Wow! Formar parte de esa morada donde Dios vive mediante ¿qué? Su Espíritu. Mire qué excelente. Dios nos ha venido buscando y nos ha venido encontrando a cada uno de nosotros en diferentes formas, en diferentes lugares, de diferentes naciones. No solamente judíos. Y Él ha venido edificando esta morada, este edificio, este templo. Pero Él quiere que ese templo sea ¿qué? Sea santo. Y aquí es donde nosotros decimos, no, ¿cuándo vamos a ser santos? Es que nosotros pensamos en la santidad como perfección. Y ninguno de nosotros es perfecto. ¿Sí o no? Ahora, no agarre eso como una excusa para seguir pecando. Porque, de nuevo, tengo que explicar y hablar, porque no tengo el tiempo. Pero solamente para que me entienda. Usted estaba muerto y ahora vive en Cristo Jesús. Usted vivía obedeciendo sus deseos, sus malos deseos y obedeciendo al diablo. Pero ahora que usted ha nacido de nuevo, ahora usted tiene una nueva naturaleza y esa nueva naturaleza desea agradar, obedecer a Dios. Pero hay un problema. ¿Cuál es el problema? Es que el indio todavía sigue metido dentro de nosotros. Ese viejo hombre, esa antigua manera de vivir. Y ahora nos toca a nosotros, por la nueva naturaleza y por la ayuda del Espíritu Santo, hacer morir lo terrenal en nosotros. Yo no sé, a mí sí me da esperanza eso. Porque si me quedo solamente que santo, y pues ninguno de nosotros puede alcanzar santidad. Pero en Cristo Jesús sí podemos. No alcanzar perfección, porque la perfección la vamos a alcanzar cuando estemos allá con Él. Pero mientras estemos aquí,
vamos a vivir una vida que agrade a nuestro Señor Jesucristo. No se pierdan la próxima semana. Vamos a seguir hablando de esto. ¿Cómo es posible de que nosotros no busquemos a Dios? No podemos. ¿Cómo es posible que yo no desee? Por esa vieja naturaleza. Pero eso se lo digo la próxima semana.